Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos un fin de semana más a este espacio para la información. Haremos a lo largo del programa un repaso por lo que ha ocurrido esta semana en Andalucía y comenzamos con el lunes porque, según los populares, hay un nuevo capítulo para el rincón del despilfarro en Andalucía. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, criticaba el elevadísimo coste realizado por la Diputación de Granada la pasada legislatura, ya que adquirió móviles de última generación valorados en unos 180.000 euros. También se ha referido al anuncio del cierre de astilleros de Sevilla. Además, Sanz apuntaba a que la Junta de Andalucía no cumple los compromisos con los trabajadores de astilleros. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha denunciado que el anterior gobierno de la Diputación de Málaga no ha devuelto los 800 móviles de última generación que se adquirieron durante la pasada legislatura y que están valorados en unos 180.000 euros, por lo que la formación está estudiando acudir a los tribunales por un presunto delito de apropiación indebida. Sanz ha criticado el elevadísimo coste realizado en telefonía móvil por parte de la Diputación, al tiempo que ha recordado la obligación que tienen los anteriores cargos de devolver los teléfonos o de pagar, si así lo prefieren, el precio de estos terminales para poder adquirirlos en propiedad. Que lamentablemente el despilfarro y los escándalos, además del paro, son el resumen principal de la herencia recibida por los gobiernos socialistas. Despilfarro, paro y corrupción. Escándalo especialmente vinculado al descontrol en la gestión del dinero público y que lamentablemente demuestra una forma de gobernar los socialistas que creían que esto era para toda la vida. El Popular ha indicado que estos hechos suponen un nuevo capítulo para el rincón del despilfarro, una sección que su formación puso en marcha la semana pasada en la web del partido, www.ppandaluz.es, para denunciar todos aquellos casos de derroche protagonizados por los socialistas. En otro orden de cosas, el Popular se ha referido al anuncio del cierre de astilleros en Sevilla. En ese sentido, ha apuntado a que se trata de un nuevo engaño de la Junta y de un fraude electoral por parte de los socialistas. El Partido Socialista ha usado a los trabajadores como agentes electorales del PSOE. Los ha usado en su momento contra el gobierno del PP. Entonces, ya se lo dijo alguien en el Parlamento a caballo, cómo le pagaban los autobuses contra el gobierno Aznar, recuerden ustedes. Lo ha usado en otras campañas electorales y, sobre todo, le ha hecho promesas falsas. Y, por tanto, hoy el Partido Popular le pide responsabilidades a la Junta de Andalucía por lo que ha sido un gran fraude económico, pero también un fraude político en relación con los astilleros. Por último, Sanz ha afirmado que la Junta demuestra con esta actuación que es una administración sin escrúpulos y que no le ha importado jugar con el futuro de los trabajadores. Cambiamos de asunto. COAG se moviliza por el desplome del precio de origen de la aceituna de mesa. Esta organización agraria convocaba el pasado lunes una caravana de vehículos que marcharía desde Araal hasta Morón. Además, COAG ha indicado que no se entiende que los precios estén por los suelos, algo que ya está provocando que el verdeo se reduzca. COAG tenía esperanzas en la ley de cadena agroalimentaria, en cuyo articulado aparecían referencias a los márgenes comerciales. Ante la grave situación que atraviesan los productores de aceituna de mesa por el desplome de los precios en origen, COAG Andalucía comienza este lunes un calendario de movilizaciones. Desde la organización pretenden poner de manifiesto la situación del sector, luchar contra la especulación y exigir la regulación del mercado. El secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha explicado que el sector tiene un problema de rentabilidad provocado por el enorme diferencial entre origen y destino, ya que la aceituna de mesa incrementa su precio hasta un 500% desde el campo a la mesa. Los consumidores pagan un precio alto mientras los agricultores no cubren los costes. Cuando se habla de que el sector tiene un problema estructural en la fase de producción, sencillamente estamos hablando que es una cortina de humo. Para nosotros es el problema fundamental, es el problema clave. Y los agricultores y sobre todo el sector de aceituna de mesa necesitamos tener instrumentos políticos y legales para poder negociar con la industria y con la gran distribución unos precios.
De otro lado, desde COAT critican el Ejecutivo de Zapatero en su forma de llevar a cabo la política agraria. Según López, esta última legislatura ha sido una legislatura perdida. La última legislatura ha sido una legislatura que en política agraria ha sido perdida. Primero, un presidente del gobierno que no se ha preocupado lo más mínimo por el sector agroalimentario y por la agricultura. De hecho, nos quitaron el Ministerio de Agricultura, y que es un negocio, entre comillas, un negocio interesante para que mucha gente pueda vivir. Genera millones y millones de empleos el sector agroalimentario en España. Y en la última legislatura ha sido ya darle la puntilla, pues además con una ministra, la anterior, que se ha chupado casi toda la legislatura, que no ha tomado decisiones. Desde la organización tenían esperanzas en la ley de cadena agroalimentaria, en cuyo articulado aparecían referencias a los márgenes comerciales. Tal y como ha explicado López, se trata de una iniciativa similar a la que ya existe en Francia desde hace un año. Sin embargo, debido al adelanto electoral, esta ley ya no podrá seguir su tramitación parlamentaria. El sector cinegético en Andalucía genera unos 6.000 millones de euros al año y da empleo a unas 120.000 personas en España, según el presidente de la Real Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez Lara, que durante la celebración en Jaén de la 5ª edición de Ibercaza, la Feria de la Caza y Pesca, quería promocionar este tipo de turismo que algunos consideran deporte en el que se mata y disecan animales en libertad. 9.000 metros cuadrados dedicados al sector cinegético. Esto es Ibercaza, el certamen que en Jaén acoge durante 3 jornadas a cazadores, armerías, empresas de complementos y a todo aquel que tiene algo que ver con este deporte. Una actividad que, según los datos de la Real Federación Española de Caza, genera unos 6.000 millones de euros al año y da empleo a unas 120.000 personas en nuestro país. De ahí que su presidente, Andrés Gutiérrez Lara, proponga que se potencie el turismo cinegético en tiempos de crisis. Porque es un turismo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, con un potencial económico importante, y después que está fuera del verano, que es cuando más se necesita en cualquier país, ¿no? En España hay en torno a 1 millón de cazadores, 3/4 partes de ellos están federados. En la feria pueden practicar distintas modalidades de tiro, también el virtual, asistir a talleres y charlas sobre pesca o visitar la exposición de taxidermia y la de trofeos de caza. Otro de los asuntos de la semana, golpe a Griñán, el Supremo permite a la juez Alaya el acceso a las actas de la Junta de Andalucía. El Tribunal de Conflictos del Supremo desestimaba el recurso de la Junta que pretendía impedir que la juez que instruye el caso investigara las actas de los consejos de gobierno andaluz desde el año 2001. El tribunal, integrado por el presidente del Supremo, Carlos Vivar, 2 magistrados y 3 consejeros de Estado, tomaba esta decisión después de posponerla tras una reunión de 3 horas y media. El Supremo adopta esta decisión en una sentencia en la que estima improcedente el requerimiento de inhabilitación de la juez reclamado por la Junta de Andalucía, alegando que esas actas eran secretas y no podían ser consultadas. El Gobierno andaluz considera aclaratoria y equilibrada la sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo, que autoriza a la juez que investiga el fraude de los expedientes de regulación de empleo a acceder a las actas de los consejos del Ejecutivo andaluz desde 2001. En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de la Presidencia, Mar Moreno, se ha referido a la sentencia del Supremo, adoptada hoy por unanimidad y contra la que no cabe recurso. Como comprenderán, no tenemos ninguna preocupación por el contenido de las actas. Todo eso se va a comprobar en los próximos meses. Hemos defendido el fuero y estimamos que la sentencia es muy aclaratoria sobre las obligaciones de gobiernos y sobre los límites de los tribunales. Así que también lo digo, porque comprendo que el Partido Popular no tardará en hacer una valoración exagerada o confusa sobre la misma, que desde luego recomiendo al Partido Popular que se lea a fondo la sentencia, porque más allá del fallo tiene un contenido equilibrado que no solamente no desautoriza al Gobierno de la Junta de Andalucía, sino que avala muchas de nuestras preocupaciones.
La sentencia estima improcedente el requerimiento de inhibición de la juez, reclamado por la Junta de Andalucía, que alegaba que esas actas eran secretas. Por su parte, la juez defendía la relevancia del acceso a las mismas para la investigación. La magistrada trata de averiguar si existió una trama para incluir en los ERE o las pólizas de pago de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en esas empresas. Y cambiamos de asunto. Malestar entre los trabajadores de los astilleros de Sevilla, que anuncian que mantendrá su encierro indefinido hasta que el gobierno andaluz les ofrezca soluciones ante el inminente cierre de la factoría. Desde el Comité de Empresa de Astilleros se quejan que desde el viernes el Ejecutivo andaluz no se pone en contacto con los trabajadores y que a día de hoy nadie les ha ofrecido solución alguna. Los trabajadores de Astilleros de Sevilla anuncian que no tirarán la toalla y que mantendrán su encierro indefinido hasta que el Ejecutivo andaluz les ofrezca soluciones ante la inminente cierre de la factoría. La falta de financiación para continuar la construcción de los 3 buques actualmente en encargo, unido a la demora de los plazos, podría causar el fin total de la factoría, mandando a todos sus trabajadores a engrosar las listas del paro. Es por ello que el Comité de Empresa de Astilleros ha mantenido este martes una asamblea para deliberar las diferentes decisiones a llevar a cabo ante la crítica situación que viven los trabajadores. La situación que tenemos aquí pues es malísima, es crítica, porque prácticamente ahora mismo tenemos la empresa cerrada, a no ser que haya una decisión política que nos cambie la situación. Pues en pocos días la fábrica, la empresa de Astilleros de Sevilla cerrará sus puertas. Desde los sindicatos indican que la Junta no ha sido capaz de gestionar una salida para los astilleros de Sevilla. El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha aseverado en una entrevista en Canal Sur Televisión que se han juntado 2 circunstancias: la poca habilidad política de los responsables de la Junta para ser capaces de gestionar con las entidades financieras una solución al problema de astilleros, mientras que las entidades juegan a sacar en este caso las menos lesiones posibles. Desde el Comité de Empresa de Astilleros se quejan que desde el viernes el Ejecutivo andaluz no se pone en contacto con los trabajadores y que a día de hoy nadie les ha ofrecido una solución. Ahora mismo la Junta de Andalucía no se ha puesto en contacto con nosotros desde el viernes y estamos a la espera de que nos digan algo, porque nosotros no vamos a parar en nuestras reivindicaciones. Seguimos manteniendo nuestro encierro indefinido y en estas condiciones vamos a seguir hasta que ellos se pongan en contacto con nosotros y nos den una respuesta positiva a nuestra situación. No tenemos más que hablar que es la reivindicación social que pedimos. Los trabajadores que se mantienen ante las puertas de la factoría de astilleros, vigilados por un gran número de agentes de la policía, reivindican que ellos no están allí para buscar problemas, que no son delincuentes y que únicamente son un grupo de trabajadores esperando soluciones de una Junta de Andalucía que no se pronuncia. Y más críticas a la Junta de Andalucía, en este caso desde el Partido Popular Andaluz, que acusan de haber desplomado la construcción de vivienda protegida. La portavoz de vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, indica que el PSOE tiene doble cara, ya que aprueba una ley de vivienda protegida a la vez que recorta las ayudas en esta materia. Además, ha criticado que no se haga nada por solucionar esta situación que ha calificado de recortes de derechos sociales. El PP ha acusado a la Junta de Andalucía de haber desplomado la construcción de vivienda protegida en la comunidad debido al recorte del 65% en esta materia en los presupuestos de la Junta para este año. La portavoz de Ordenación del Territorio y Vivienda del PP, Alicia Martínez, ha denunciado doble rasero del PSOE al aprobar la ley de vivienda protegida mientras recorta las ayudas, en una situación que ha calificado como grave por la subida de las hipotecas, el freno del sector inmobiliario, el paro de la construcción y el aumento de la morosidad y de los embargos. El Partido Socialista siempre tiene un doble discurso. Por un lado, aprueba la ley del derecho a la vivienda, pero por otro recorta el presupuesto destinado a ella. En los presupuestos de la Junta de este año se ha recortado el 65% del presupuesto. El recorte, por tanto, de los gobiernos socialistas, tanto de la Junta de Andalucía como de la Nación, impiden a muchos andaluces en estos momentos acceder a una vivienda digna. Según la portavoz popular, el gobierno de Zapatero ha recortado 700 millones de euros que iban destinados al Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía, y mientras tanto el presidente de la Junta no se ha pronunciado al respecto. Además, la popular ha señalado que de cada 100 viviendas que se entregan en la comunidad, solo 5 son protegidas, una cifra muy alejada del objetivo del gobierno, que la sitúa en torno al 40%. Esta situación pone, por tanto, de manifiesto cómo el Partido Socialista engaña a los ciudadanos con leyes como la Ley del Derecho a la Vivienda, que iba a garantizar, en teoría,
derecho a una vivienda, que creó una expectativa entre los jóvenes, los mismos que hoy demandan las ayudas y las viviendas, y no tienen ni una cosa ni la otra. Por último, Martínez ha criticado que no se haga nada por solucionar esta situación, que ha tildado de recortes de derechos sociales. Asimismo, ha apuntado a que el plan de rehabilitación de edificios y barrios no se está llevando a cabo en la comunidad, mientras la Junta se invierte en la reconstrucción de edificios en otros países de Latinoamérica. Un plan de emergencia, el aplazamiento de la devolución al Estado y un plan de tesorería. Estas tres cosas han sido reclamadas esta semana por Javier Arenas en Huelva para aliviar la situación de las corporaciones municipales andaluzas. Además, ha denunciado la herencia terrible que han recibido los consistorios tras el 22 de mayo, aunque ha asegurado que los resultados de las pasadas elecciones son positivos para el Partido Popular porque han supuesto el primer brote verde para salir de la crisis. Ha sido una reunión con miembros del PP que tienen responsabilidad de gobierno en los 22 ayuntamientos de Huelva, donde los populares gobiernan con mayoría o en coalición. En este sentido, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, ha hecho un repaso de la actualidad política, destacando los principales problemas de los ciudadanos, en los que su partido se va a centrar de cara a los próximos años. Entre ellos está el paro y el fracaso escolar. Único enemigo, la crisis económica del paro. Ese es nuestro único enemigo. Y luego diré algo. ¿Qué queremos recortar? Recortar el paro, recortar el fracaso escolar y recortar los abusos. Ese es el objetivo de nuestro partido. Por su parte, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, ha señalado que tras los buenos resultados del PP en Huelva, que gobierna a un 70% de la población onubense, ahora hay que refrendarlo en las nacionales y andaluzas. Por ello, ha destacado que son conscientes de la importancia de estas elecciones. Que sepa, Javier, que estamos concienciados de los objetivos que nos hemos marcado y que tenemos por delante, los retos que tenemos por delante. El 20 de noviembre es un gran día para Huelva. Huelva, como toda España, pero Huelva, toda la provincia, necesita, como el comer, un cambio político. Necesitamos el cambio político más que nadie. Necesitamos que llegue el AVE, necesitamos la estación, necesitamos la Huelva-Cádiz, la autovía de la Sierra, necesitamos los chares, necesitamos los enlaces con las playas, necesitamos todas esas infraestructuras, promesas que nos han hecho durante todos estos años y que jamás se han llegado a realizar. Asimismo, Javier Arenas ha felicitado al primer edil onubense por su trabajo en el Parlamento de Andalucía, donde ha llevado las principales reivindicaciones de los ciudadanos de Huelva, asunto por el que no entiende la ley de incompatibilidad de cargos. Hoy le quiero dar las gracias por su trabajo en el Parlamento de Andalucía, porque gracias a la presencia de Pedro Rodríguez y de nuestros parlamentarios, muchísimos problemas de Huelva han estado presentes en el Parlamento de Andalucía. De la voz de Pedro hemos hablado de la Huelva, Cádiz, de las infraestructuras, de los astilleros. Ahora vamos a hablar de la necesidad de eliminar el peaje a Portugal, también de la voz de Pedro. Y sin embargo, pues se quiere alejar a la ciudad de Huelva y la voz del pueblo de Huelva, expulsando a Pedro y al resto de los alcaldes del Parlamento de Andalucía. Una cacicada monumental. Por último, Arenas ha recordado que se van a presentar en el Parlamento un plan de reforma, de apoyo financiero a la tesorería de los ayuntamientos y el aplazamiento de la deuda de estos. Hacen falta tres cosas urgentísimas. Primero, un plan de emergencia para determinados ayuntamientos en Andalucía, que no pueden pagar sus gastos por la herencia recibida. Segundo, que se aplacen 10 años las devoluciones que está reclamando el Estado. Tercero, que haya un plan específico de la Junta de Andalucía de apoyo en tesorería a las corporaciones locales. El Partido Popular se concentrará a principios de octubre para reivindicar que se adopten estas medidas.
Continuamos con el capítulo laboral de la semana. La situación de los astilleros de Sevilla sigue preocupando y de qué manera. Desde Comisiones Obreras defienden ante todo la industria andaluza, insistiendo que el cierre de una fábrica como esta destrozaría una generación de empleo de trabajadores y el tejido empresarial. Desde Comisiones Obreras no se cree que se esté haciendo todo el esfuerzo posible y aunque el principal problema de este asunto pueda llegar a ser la falta de financiación, su sindicato no lo va a admitir después de los regalos que ha hecho el Ejecutivo a la banca de este país. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha defendido que la presencia de su sindicato este miércoles a puertas de los astilleros no se trata de una simple visita de cortesía, sino que refleja el compromiso del conjunto de Comisiones Obreras de Andalucía para defender la industria andaluza. Según Carbonero, el cierre de la industria centenaria no es el problema de unos cuantos trabajadores, sino que es el problema de la generación de empleo, de mantener el tejido industrial y de las posibilidades de creación de empleo. Desde el sindicato dicen no estar de acuerdo con el cinismo de los gobernantes y le advierte tanto a la Junta de Andalucía como al Ejecutivo español que Comisiones Obreras va a pelear para que se busque una solución y que España no pierda este bastión tan importante de la industria como es el astillero de Sevilla. Y que se entere directamente al consejero de Economía y al presidente del Gobierno. Esto no va a ser un conflicto más al uso. Nosotros vamos a pelear mucho aquí porque haya una solución en línea con lo que habían acordado con los sindicatos. Vienen, lamentablemente, en el último tiempo, incumpliendo bastantes ocasiones lo que firman con nosotros y ya por experiencia deberían de saber que lo que se firma con Comisiones Obreras es para cumplirlo. Desde Comisiones Obreras no se cree que se esté haciendo todo el esfuerzo posible y que aunque el principal problema en este asunto puede llegar a ser la falta de financiación, su sindicato no lo va a admitir después de los regalos que ha hecho el Ejecutivo español a la banca de este país. Podemos admitir que es un problema de búsqueda de financiación, pero lo que no admitimos es que el gobierno de este país, con los regalos que le ha hecho a la banca de este país, en primer lugar regalándole el 50% de las cajas de ahorro, en segundo lugar poniendo el FROS al servicio de la capitalización de los bancos, el gobierno de este país y la incidencia de la Junta de Andalucía no tenga poder para financiar, dijéramos, esto que en el montante global, con todos los problemas económicos que hay, es lo suelto que puede llevar el señor Botín o cualquier bancario en el bolsillo. Por tanto, si este país le ha buscado solución a los bancos tienen que tener la responsabilidad social y si no los gobernantes tienen que tomar medidas para que proyectos industriales que generan empleo de inmediato no se vean tirados. Los trabajadores del astillero de Sevilla insisten en que no van a tirar la toalla y que continuarán con el encierro permanente e indefinido hasta que la Junta de Andalucía le dé viabilidad al astillero y la carga de trabajo vuelva a ponerse en marcha. Además aseguran que no saldrán de la empresa como no sea con los pies por delante. También los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Andalucía el pasado miércoles se reunían ante las sedes principales de las entidades bancarias en Andalucía para exigir una banca responsable y la fluidez de crédito. Los sindicatos exigen una banca no especulativa de dinero fácil, diciendo no a las retribuciones indecentes de sus directivos, a los beneficios desmesurados, a un Banco de España ineficaz y neoliberal, a los despidos y abusos sobre las plantillas de los grupos financieros y a la desaparición absoluta de las cajas, entre otras cuestiones. Las concentraciones se desarrollaron el pasado miércoles por la tarde y por la mañana en toda Andalucía. La banca. Y continuamos en clave política. El asunto de los expedientes de regulación de empleo sigue protagonizando la actualidad política de Andalucía. El Partido Popular denunciaba que la Junta ha ocultado nombres de altos cargos del PSOE implicados en esta trama. La portavoz del partido, Rosario Soto, ha destacado que existe un interés político en la investigación interna de la Junta, omitiendo nombres. Además, ha calificado de cinismo la actitud del gobierno andaluz al mostrar ahora su apoyo con esta investigación.
El Partido Popular Andaluz ha denunciado que la Junta de Andalucía ha ocultado nombres de altos cargos del PSOE y que monta a su conveniencia los expedientes de la instrucción interna sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo. La portavoz del PP de Andalucía, Rosario Soto, ha señalado que existe un interés político en la investigación interna de la Junta y que durante el desarrollo de la misma se van perdiendo nombres de destacados dirigentes socialistas. Además, ha asegurado que la instrucción de los informes por parte de la Junta es un fraude y que se omiten datos a la juez cuando los documentos se nombran a responsables políticos del PSOE. Estamos convencidos de que se va montando siguiendo un interés político. ¿Qué quiero decir con esto? Que los expedientes se están montando a conveniencia, y expedientes de la instrucción interna de la Junta de Andalucía. Y estos expedientes que se van montando a conveniencia, resulta que por el camino se van perdiendo nombres de destacados dirigentes socialistas. Asimismo, Soto ha calificado de cinismo político la actitud de la Junta, mostrando ahora su colaboración, porque intentaron hasta el último minuto no dar toda la información que solicitaba la juez. Además, Soto ha destacado que el Gobierno andaluz intentó ocultar las actas del Consejo de Gobierno, lo que provoca que se haya ralentizado la investigación. Por eso afirmaba, y lo reitero, que es un gran cinismo político y, si me permitís la expresión, una falta de verdad, de vergüenza absoluta, el afirmar que están colaborando con la justicia y que van a enviar las actas sin quitar ni una sola coma. Por favor, los ciudadanos no somos tontos, los andaluces no somos tontos. Sobre el hecho de que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, asegurara el pasado miércoles que la voluntad del presidente de la Junta es enviar a la juez el 100% de las actas sin incluir ni una coma, Soto ha considerado que estas declaraciones suponen una falta absoluta de vergüenza y un gran cinismo político. Facua Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos en las 17 comunidades autónomas, importes cuya diferencia alcanza el 143% en turismos de motor diésel y hasta el 247% en motocicletas y ciclomotores. Facua ha dado a conocer el último estudio anual sobre las ITV. La subida media que se ha producido con respecto al año 2010 es del 1,3%. A estas tarifas que se establecen en las propias comunidades autónomas hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,60 euros. Las comunidades donde más ha subido el precio de la ITV son Asturias, seguida de Navarra. La Comunidad Valenciana vuelve un año más a tener las tarifas más elevadas. Hemos detectado diferencias de hasta el 143% en turismos y hasta el 247% en las ITVs de motocicletas y ciclomotores. El precio de una inspección oscila entre 25,42 € en Extremadura para cualquier turismo, hasta cerca de 62 € que cobran en la Comunidad Valenciana por pasar la revisión para un turismo de motor diésel. Este año nos hemos encontrado con un incremento medio leve del 1,3%, es decir, no ha habido grandes subidas a nivel global, aunque alguna comunidad autónoma sí ha aplicado un enorme incremento. Es el caso de Asturias, que ha subido la ITV nada menos que un 8,8%. Y los dólmenes de Antequera son candidatos a Patrimonio de la Humanidad. Los promotores de esta candidatura de estos dólmenes están tomando ejemplo de otros elementos patrimoniales como la isla de Pascua en Chile, Stonehenge y Avebury en Inglaterra para avanzar en el expediente de su declaración. Los promotores de la candidatura de los dólmenes de Antequera, en Málaga, como Patrimonio de la Humanidad, están tomando ejemplo de otros elementos patrimoniales como la isla de Pascua en Chile, para avanzar en el expediente de su declaración. Según la responsable del programa de prehistoria del Patrimonio Mundial de la UNESCO, hay que hacer ver a la comunidad internacional la excepcionalidad de este conjunto megalítico. A la comunidad internacional hay que explicarle muy bien cuáles son las singularidades, lo único, lo absolutamente no repetible en ningún otro lugar encima de la Tierra. Y hemos querido invitar a todas esas miradas.
Para ello, como nos explica la directora de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, ya trabajan en el expediente técnico que propone la incorporación del yacimiento como patrimonio de la humanidad. La experiencia que tienen en la isla de Pascua, que ya son patrimonio de la humanidad, o la experiencia que tienen en Stonehenge, que ya lo son, o la experiencia que tienen en Karnak, que están en la lista y estamos viendo por qué, bueno, qué dificultades tienen, qué dificultades no tienen. Esas experiencias lo que hacen es ayudar al expediente de los dólmenes. En ningún caso entramos en competencia porque realmente no existe. Un lugar único e irrepetible que hay que preservar para las generaciones futuras, por lo que estos días lo visitan los asistentes a la reunión internacional Sitios Megalíticos que se celebra en Málaga. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana en Andalucía. Ya saben que volvemos el próximo fin de semana con toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Que disfruten del fin de semana.